el libro de Oseas. Vamos a leer el 5:15 y pasamos al capítulo 6, 1 y 2 de Oseas. Amén. Bueno, vamos por la palabra y empezamos. Padre Celestial, yo te doy las gracias, Padre, por esta palabra, Padre. Gracias te doy porque sé, Señor, que a través de esta palabra tú vas a ser glorificado, Señor. Te pido, Señor, con todo mi corazón, que abras nuestras mentes, nuestros oídos y nuestros corazones, Padre. Que todo lo que hoy nos hables sea para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, en el 5:15 de Oseas nos dice: andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Capítulo 6, verso 1 y 2 de Oseas nos dice: venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Amén. Bueno, entonces nos dice que todo el tiempo Dios nos está buscando. Llega el momento en que Dios, de tanto que nos habla, llega el momento en que Él ya nos envió a sus profetas, ya nos envió a todos sus mensajeros, hasta que Él llega el momento en que se aparta del ser humano. Entonces, nos dice andaré y volveré a mi lugar. Dios está aquí, pero ya cuando ve que verdaderamente es rechazado, Él vuelve a su lugar. ¿Por qué? Porque mucha gente hace oídos sordos a su voz de Dios. Llega el momento en que Dios es el único que nos puede quitar la vida. Ni Satanás nos puede arrebatar la vida si no tiene el permiso de Dios. Que sí, es muy cierto. Él vino a matar, robar y destruir. Encima, por causa del diablo muere mucha gente. Pero Él, solo con el permiso de Dios, quita las vidas. Entonces Dios, en sus infinitas misericordias, nos está llamando una y otra vez, una y otra vez. Llega el momento en que Dios, viendo que no entiende uno, pues se aleja. Nosotros hacemos la diferencia, ¿no? Cuando nosotros pedimos por las personas, por nuestros seres queridos, y siendo justos, Dios hace la diferencia. Cuando uno es justo, ¿qué es un justo? Un justo es aquel que busca el rostro de Dios, aquel que le teme a Dios, pero no temerle, de tenerle miedo. Aquel que le teme a Dios es el que lo ama, el que lo adora y el que le sirve. Entonces, lo ama, lo adora y lo obedece. Es el temor hacia Jehová. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Cuando nosotros tenemos ese temor a Jehová, a Dios, empezamos a adquirir sabiduría. ¿Por qué? Porque al empezar a amarlo,
lo empezamos a buscar. Si nosotros tenemos el conocimiento de Dios, pero no lo amamos, no lo conocemos, no sabemos nada de Él. Por eso nos habla y llega el momento en que Él dice, andaré y volveré a mi lugar. Y luego nos dice, hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. Pues Dios ya nos deja a la deriva, ya llega el momento en que nosotros nos damos cuenta de que somos pecadores. Ajá. Somos pecadores y ya, ¿y qué pasa? Cuando nosotros estamos alejados de Dios, nos alejamos de Dios después de que ya nos habló, entonces nos empiezan a acontecer cosas difíciles, enfermedades, problemas, deudas. Entonces llega un momento en que nos desesperamos. Y ahora sí, ahí Diosito, ayúdame. Y ni hay que decirle Diosito, que es Dios. Es Dios. Dios es grande y poderoso. Dios es poderoso gigante. ¿No? Entonces eso de Diosito es como minimizarlo. Dios es grande, digo, gigante y poderoso. Entonces llega el momento que ya estamos pecando, nos alejamos de Él, llega el momento en que ya abrumados de problemas, de enfermedades, entonces es el momento que nosotros lo buscamos. Decimos, ay Dios mío, ahora sí, necesito, ven a mí. Es cuando Dios cierra su oído. Ya cuando de veras, vamos a suponer que un familiar está al borde de la muerte, cuando nos quebrantamos y le pedimos, pues ahí sí nos oye. Pero muchas veces lo hacemos por conveniencia, lo buscamos por conveniencia, ¿no? O por buscar un milagrito, o por buscar sanidad. Pero muchos no lo buscan por amor. Amén. Entonces, en su angustia me buscarán. Entonces, cuando más estamos angustiados es cuando más lo buscamos. Sí nos ha pasado, ¿no? Sí nos ha pasado, ¿no? Que ya cuando vemos que tenemos la soga en el cuello, ay Dios mío, ay Dios mío. Pero ¿qué pasa? Dios ya nos está llamando. Dios ya dice, en tu angustia me buscarás. Y sí lo vamos a encontrar. Ajá. Pero ¿qué va a pasar? Ya decimos muchas veces, no, pues ya Dios ya me sacó del problema. ¿Qué más sigue? Ya Dios nos restauró, ya Dios nos sanó y ya Dios pues nos dio la bendición. Pero ¿qué nos falta? Buscarlo por amor. Pero cada que lo buscamos por amor, vamos a padecer. Estar en la palabra es padecer en la palabra. Dice la palabra de Dios, como buen soldado de Cristo, sufre penalidades. Muchos piensan, no, ya estoy en el camino de Dios, ya voy a ser bien bendecido, ya mi vida va a estar bien tranquila, ya recibí a Jesús como Salvador y ya, soy salvo. Ya nada más me voy a sentar a esperar. No es así. Es padecer, pagar el precio de la cruz. Jesús ya pagó con su vida por nosotros. ¿Y nosotros? Es como un hijo, ¿no? Si nosotros no guiamos a nuestros hijos,
no los guiamos conforme las cosas de Dios, ¿qué va a pasar? Se van a rebelar los hijos. Y así es en el pueblo de Dios. Si nosotros no buscamos a Dios de todo corazón y no guiamos a nuestros propios hijos, tarde o temprano se van a rebelar contra nosotros. Tarde o temprano se van a rebelar contra nosotros. Entonces pasa ahorita, ¿no? Dios nos va a ir llenando de amor. Y nosotros vamos a querer guiar a nuestros hijos en las cosas de Dios. Ya grandes se nos va a complicar. ¿Por qué? Porque aún nosotros estamos lejos de Dios. Bueno, pues vamos a Oseas 6, 1 y 2. Dice, venid y volvamos a Jehová. Venid. Ahí ya lo dijo, hasta que se arrepientan y reconozcan su pecado. Entonces necesitamos venir y volveos a Jehová. ¿No? ¿Qué es venir? Ven y te congregas. Y volvamos y arrepentirse delante de Jehová. Vengo y me arrepiento de mis pecados. Pero no nada más un día. Es arrepentirse cada que pecamos. Dice la misma palabra de Dios. Y aquel que diga que no peca es un mentiroso. Y hace mentiroso a Dios. ¿Por qué vamos a pecar? Porque estamos cubiertos por el pecado. Nada más por eso. Vamos a ser rebeldes. ¿Por qué? Por lo mismo. De que estamos pecando. Porque Él arrebató y nos curará. Hirió y nos vendará. Primero arrebata y nos cura, nos hiere y nos vendará. Es lo que estaba comentando. Ser cristiano es que vamos a padecer por la palabra de Dios. Dice la misma palabra de Dios. Por causa de mi nombre serán aborrecidos, mas el que persevere hasta el fin será salvo. No es como nos la pintan otras iglesias, ¿no? Ven, Dios te va a dar prosperidad, obedece a Dios, te va a ir bien en todo. Y hay una iglesia que nos enseñó esto. Para estar en el camino de Dios, vamos a padecer como buenos soldados. ¿Por qué? ¿Por qué el cristiano padece? Porque el cristiano lucha por su propia vida. Efesios 6:12. Nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, sino contra principados y potestades, huestes de maldad, gobernadores de tinieblas. Entonces nuestra lucha es a muerte. O sea, vamos a luchar contra el enemigo por nuestra vida, pero nuestra lucha va a ser a muerte. Cuando nosotros venzamos a ese enemigo, vamos a perseverar nuestra vida. ¿Cuáles son nuestras armas? Nuestras armas son la propia palabra de Dios. La propia palabra de Dios. Por favor. Entonces Dios no permite que
Dios, Dios dice, arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Dios permite que acontezca esto, pero Él no lo hace. Él no lo hace. ¿Por qué? Porque Dios no puede tentar a nadie. A nadie. Y puede decir, oye, mi hijo se ha portado mal y lo voy a castigar severamente. No, Dios es amor y Él no lo hace. Él permite que pasen las cosas. ¿No? Dice en el verso 2, nos dará vida después de 2 días. Nos dará vida después de 2 días. Una, Dios nos ha dado la vida desde el vientre de nuestra madre. Esa es una vida. La otra vida, ahí habla de 2 vidas. La otra vida es cuando nosotros llevamos a cabo lo que estamos leyendo. Cuando nos volvemos a Él. Cuando nos arrepentimos. Ahí nos hace nueva criatura. ¿No? Ya son las 2 vidas. Y dice, y después de 2 días, en el tercer día, nos resucitará. Sabemos que Jesús resucitó al tercer día, ¿no? Pero aquí habla de nos resucitará. Entonces, como hijos de Dios, a nosotros también nos tiene que resucitar. Tenemos que padecer, pero nos va a resucitar al tercer día. Ya tenemos las 2 vidas. Aquí hablan en el Antiguo Testamento, ¿no? Todas esas personas que murieron amando a Dios, temiéndole a Dios, están durmiendo. Dice que en un tercer día los va a resucitar. Ese tercer día es la resurrección de todo cristiano. Pero ¿qué implica? Tenemos que obedecer, hacer la obra de Dios. Es como ahorita, ¿no? La palabra nos demanda que anunciemos la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y es lo que tenemos que estar anunciando. ¿No? ¿Por qué? Porque el tiempo ya está cerca. Ya no es de que ahorita, hoy me congregué y ya mañana no. Es como que nos dijo al principio, es de buscar el rostro de Dios todos los días. Todos los días. Diario comemos, sí. Diario necesitamos alimentar nuestro espíritu para librar la batalla. Nuestra lucha es contra seres que nos quieren hacer volver a caer en el pecado. Nos quieren derrumbar una y otra vez. Entonces esa lucha es a muerte por nuestras vidas. ¿Por qué a muerte? Miren, es muerte espiritual. No es la muerte carnal, es muerte espiritual. Dice la palabra que no le temamos a aquel que nos pueda quitar esta vida, sino que le temamos a aquel que tiene el poder para echarnos en el infierno. Ese es al que hay que temerle. Y así es
la vida del cristiano es padecer. Aquí nos habla de que un poco de lo que nos va a pasar, ¿no? Arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Ajá. Entonces, Dios va a permitir eso. Ahora vamos a buscar en el libro de Job 16. Si, si lo encuentran, si no, nomás lo... ¿Cómo dijiste? Job 16. Job 16 del 11 al 17. ¿Del 11 al 17? Sí. Bueno. Si no lo encuentran, oigan por favor. Dice, me ha entregado Dios al mentiroso y en las manos de los impios me hizo caer. Próspero estaba y me desmenuzó, me arrebató por la cerviz y me despedazó y me puso por blanco suyo. Me rodearon sus flecheros, partió mis riñones y no perdonó. Mi hiel derramó por tierra, me quebrantó de quebranto en quebranto. Corrió contra mí como un gigante. Cosí silicio sobre mi piel y puse mi cabeza en el polvo. Mi rostro está inflamado con el lloro y mis párpados entenebrecidos. A pesar de no haber iniquidad en mis manos y de haber sido mi oración pura. Ahí Job se queja contra Dios. Job es un claro ejemplo de lo que el cristiano tiene que padecer. Job era un hombre muy justo, pero Dios permitió que padeciera. Job era un hombre íntegro delante de Dios, era un hombre justo delante de Dios. Pero Dios permitió que Satanás tocara sus pertenencias, que tocara a sus hijos, que tocara su salud. Es el precio que pagó Job por ser justo. Entonces, cada hijo de Dios, por ser justo, va a padecer. ¿Será que las iglesias predican de esto? Muy pocas. Muy pocas. Es un tema fuerte, ¿no? Y nos lo dijo bien claro nuestro Señor Jesucristo. El que haya su vida, la perderá. Y el que la halle por causa de mi nombre, el que la pierda por causa de mi nombre, la hallará. ¿Qué es perder nuestra vida? Renunciar a todo el pecado. Renunciar a todo el pecado. ¿Cómo nos puede vencer el diablo y sus seguidores? Pues a través del pecado. La misma palabra de Dios dice que el pago del pecado es muerte. Entonces sus armas de el enemigo es el pecado. Ahora entendemos por qué. Ahora entendemos por qué somos rebeldes. Ciertamente cuando nos hablan. ¿Por qué somos rebeldes? Por nuestra naturaleza pecaminosa. Ahí no me hables de las cosas de Dios. No quiero saber nada de Dios. Nuestra naturaleza pecaminosa. Amén. Amén. Y vamos a seguir viendo. Porque
tiene que padecer el cristiano. Vamos a 1 de Corintios, capítulo 10, verso 12 y 13. Primera de Corintios 10, 12 y 13. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Entonces, así que si nosotros pensamos estar firmes delante de Dios, vamos a estar atentos de no caer. Porque no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Dios permite que nosotros pasemos tentaciones, tribulaciones, vitupereos, que pasemos problemas, que pasemos desprecios de la gente. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos salidas, para que podáis soportar. Entonces Dios permite que seamos tentados, pero Dios no nos va a dar más de lo que podamos sobrellevar. Por eso es que vienen los problemas, por eso es que vienen situaciones difíciles. ¿Para qué? Para que nosotros maduremos espiritualmente. Pero tenemos que prepararnos. Amén. Entonces, nos tenemos que preparar. Tenemos que pasar las pruebas. Pero aquí nos dice bien claro la palabra de Dios que no nos va a dar más de lo que podamos sobrellevar. Dios nos guarda. Cuando nosotros empezamos a buscarlo en la palabra, en su palabra, nos guarda. Tenemos un enemigo que nos odia. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos convertimos en hijos de Dios, somos superiores que los demonios. Entonces Dios no nos va a dar más de lo que podamos sobrellevar. Ahora vamos a ir a 2 de Corintios, más adelantito. Capítulo 12, versos 7, 8 y 9. 2 de Corintios 12, 7, 8 y 9. Ahí. Dice la palabra de Dios ahí, aún el apóstol Pablo, capítulo 12, versos 7, 8 y 9. El apóstol Pablo
empezó a predicar a Jesús. Empezó a predicar lo que él no conocía. Las revelaciones venían a través del Espíritu Santo. Y vamos a ver qué pasaba con el apóstol Pedro. Dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me saltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Amén. El apóstol Pablo temía caer en la soberbia. El Espíritu Santo le daba las revelaciones cada que él predicaba, porque él no conoció a Cristo siendo Saulo. ¿Por qué no lo conoció? Porque él lo perseguía. Él sabía a través de todos los que perseguían a Cristo, él tenía el conocimiento de que, como ahorita dicen sectas. Entonces, para Saulo, las personas que seguían a Cristo pertenecían a sectas. Entonces, Saulo no tenía conocimiento de nuestro Señor Jesucristo hasta que recibió al Espíritu Santo. Entonces él empezaba a predicar a Cristo crucificado, y aún los mismos judíos se quedaban atónitos. Dice, ¿cómo se perseguía a Cristo y está predicando a Cristo? Mas él tuvo que padecer. Dice la palabra de Dios que cuando Jesús manda a orar por él, cuando Jesús manda que oraran por él, dice la palabra que Jesús le iba a mostrar cuánto tenía que padecer el apóstol Pablo. Entonces, ese aguijón que habla el apóstol Pablo es el que también nosotros debemos de tener cuidado. ¿Por qué? Porque podemos caer en la soberbia. Y caer en la soberbia es caer en la religiosidad. Es como ahorita, ¿no? Hay personas que leen 2, 3, 4, 5 veces la Biblia. Y ya por leer la Biblia ya piensan que tienen todo el conocimiento. Pero ¿qué pasa? No buscan a Dios. Se dejan guiar por su propia sabiduría. Caen en soberbia. Caen en religiosidad. Y hay muchos que se dicen ser cristianos y no lo son. ¿Por qué? La misma palabra de Dios dice que nos tenemos que reunir. ¿Por qué reunir? Porque dijo Jesús, mi casa se llamará casa de oración. Es necesario que estemos congregados. Y si nosotros no vemos que nuestra vida tenga cambios, no vemos que no acontece nada en nuestras vidas, es porque estamos mal. Amén. Vamos al libro de Hechos 9:16. Hechos 9:16.
estamos usando un poquito la Biblia. 9:16. Ahí está, es lo que les estaba diciendo. Voy a leer desde el 15, 9, 15 y 16. Dice, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Ajá. Perdón, 15 y 16 dice, el Señor le dijo, ven, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Entonces todos los que predicamos tenemos que padecer. Amén. Bueno, entonces vamos al libro de Malaquías en el Antiguo Testamento. Malaquías capítulo 3, verso 23. Perdón, es Malaquías 3, verso 2 y 3. Dice, ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Levi, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Ahí de todos modos ahorita se los voy a dejar. Bueno, lo vuelvo a leer. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Levi, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Amén. Bueno, él dice que Él es como fuego purificador. Él nos va a meter al fuego, que prácticamente es el bautismo en fuego. Vamos a estar en el fuego, nos va a purificar. Y si el fuego purifica, nos va a ir limpiando. Va a ir limpiando nuestro pecado. Nos va a probar como al oro. Limpiarla como la plata a los hijos de Levi y los afinará como oro y como a plata. ¿Para qué? ¿Para qué nos va? ¿Para qué va Dios a afinarnos como oro y como a plata? Nos va a limpiar. ¿Para qué? Para que nosotros demos fruto. Para que nosotros nos presentemos delante de Él con ofrendas de justicia. Esas ofrendas de justicia son por creerle y porque nosotros llevamos el fruto que Él nos demanda. ¿Y cuál es el fruto? Su obra. Traer al prójimo. ¿A los qué?
conoce. Amén. Vamos a Marcos 13. Marcos 13. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Ya lo había comentado. Entonces, por causa del nombre de Jesús, seremos aborrecidos. Mas el que persevere hasta el fin será salvo. Pues vamos a ser afinados, vamos a ser probados como el oro y como la plata, vamos a ser purificados para dar fruto, nos va a limpiar. Dicen otros pasajes que Él es la vid y nosotros los pámpanos. Le dije que el pámpano se limpia para que lleve más fruto. Entonces es necesario que nosotros padezcamos para dar fruto, que padezcamos para madurar espiritualmente. Amén. Vamos a Romanos capítulo 8, versos 35, 36 y 37. Romanos 8. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Romanos qué? 8, 35, 36 y 37. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ninguna prueba, ninguna tribulación, ninguna persecución, ningún padecimiento nos va a alejar de Cristo. Amén. Mas vamos a ser vencedores por aquel que fue crucificado. Amén. Y vamos a primera de Pedro, capítulo 4, verso 12 al 19. Primera de Pedro, capítulo 4, verso de 12 al 19. Padeciendo como cristianos. Amados, no sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozad por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por
el nombre de Cristo, sois bienaventurado, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre nosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o como ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Amén. Es necesario que padezcamos. Es necesario que nosotros paguemos el precio por seguir a Cristo. Es necesario que nosotros pierdamos nuestra vida por causa de Jesús. Pero ¿cómo voy a perder mi vida? Es renunciar a todo lo que se llama pecado. Es entrar en santidad. ¿Cómo entramos en santidad? A través de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos santifica. Pero si no hemos conocido a Dios, vamos a conocerlo más, vamos a prepararnos más. El tiempo es corto. La venida de Jesús está a la puerta. Cuando nos preparemos en, primero, reunirnos en la casa de Dios, en la casa de oración. Segunda, leer la Biblia. Tercera, mantenernos en oración, en comunión con Dios. Llevando a cabo estas cosas, vamos a estar fortalecidos. Vamos a estar padeciendo, a estar siendo probados, pero fortalecidos, estando espiritualmente fortalecidos. Amén. Entonces, cuando nosotros estemos haciendo la obra de Dios, aunque estemos padeciendo, cuando nosotros estemos obedeciendo la palabra de Dios, cuando nosotros obedezcamos en todo a Dios, ¿qué vamos a hacer para Dios? Vamos de nuevo al libro de Malaquías 3:17. Vamos a ver qué vamos a hacer para Dios. Con eso acabamos. Malaquías 3:17. Y será para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo actúe y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. También el 18. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Entonces cuando nosotros le sirvamos a Dios, vamos a ser tesoro especial para Dios. Siempre y cuando seamos justos, cuando le sirvamos, pues seremos tesoro especial para Jehová, para Dios. Amén.
estamos conscientes que tenemos que padecer cuando estemos en la palabra de Dios. No sé qué nos sobrevendrá, pero tenemos que pagar un precio. Y ese precio que vamos a pagar nos va a llevar a vida eterna. Y hay que anunciar, ahorita más que nada, la venida de nuestro Señor Jesús está a la puerta. Amén. Vamos a orar.